acá y sobre todo ver cómo se va desarrollando la pandemia. Así es, y usted dándole todo el seguimiento necesario y nosotros, ciudadanos, poniendo también todo de nuestra parte, protegiéndonos, por favor. Estamos en las primeras horas de la reapertura, ya hoy 72 horas. Hay que ir apropiándonos de los mejores hábitos de autoprotección. Y entrando en materia, ministro Alaví, amanecemos hoy con más de 25,000 casos ya. Hubo 9 fallecidos. ¿Cuáles son los registros más actualizados que tienen, ministro? Sí, el día de ayer fueron desgraciadamente 9 letalidades. Tenemos ya 25,140 casos de coronavirus, 687 letalidades y continúa este incremento de la toma de pruebas. Ya tenemos 303,031 pruebas dentro del total de las pruebas realizadas, y esto pues va a continuar de esta manera, pero sabemos que la parte fundamental hoy es el hecho de identificar oportunamente los casos y tratarlos de manera temprana. Eso, poder visualizar un paciente previo a que desarrolle una complicación de coronavirus, eso es lo más importante para evitar que estas complicaciones se produzcan. Y sobre todo, ir limitando esa facilidad con la que el virus se transmite. Sí, eso es, ministro. Y en estos nuevos registros van incluidos personal de salud, o ha comenzado también a frenarse aquellos contagios que habíamos tenido de personal de salud también. Sí, el tema del personal de primera línea es un tema complejo. El personal precisamente está más expuesto, sí. El personal está la carga en riesgo, viral, ¿verdad? Sí. Muy alta. En ese sentido, pues desgraciadamente vamos a ver personas que están luchando al frente de esta pandemia tener complicaciones por esta enfermedad. Estamos haciendo lo humanamente posible por evitar que esto suceda, pero no depende de las acciones que se tomen, sino que depende de las características de complicaciones que puede generar esta enfermedad. Sin embargo, se continúa todo lo necesario para poder brindarle el apoyo a la población, brindarle el apoyo al personal de primera línea. Hemos desde un inicio activado el seguro de vida para el personal de primera línea. Se le sigue brindando todo el equipo de protección personal para que de esta manera se pueda tener de alguna manera más seguridad. Sin embargo, esta enfermedad, incluso aún utilizando todos los equipos, pues podemos estar expuestos, porque no solo en las áreas hospitalarias, sino que en el mismo hogar podríamos llegar a estar expuestos ante esta enfermedad. Así es, por eso es importante que tomemos todas las medidas de precaución. Hay como estas líneas de atención que dice usted del personal de primera línea. Recursos de bioseguridad para el personal, están todos entregados, ministro. Hay una cadena de responsabilidad sobre hacer llegar estos recursos a todos los establecimientos que están trabajando. Sí, y continúa la llegada. Hemos hecho llegar a los hospitales recientemente más mascarillas con filtrado del 95% y equipos de bioseguridad. Ya hay una cadena de responsables acerca de quién recepciona estos insumos y sobre todo quién los distribuye. Entonces, de esta manera se le puede dar cobertura. Siempre pueden haber inconvenientes en logística, siempre pueden haber dificultades, pero eso se va afinando y sobre todo se va ajustando. Por eso le pedimos siempre al personal que ante la deficiencia en alguna de las áreas pues se notifique para poder hacerlo llegar de manera oportuna. Mencionaba usted esta prestación del seguro de vida para pues los profesionales y trabajadores de salud que desafortunadamente han fallecido por COVID-19. ¿En qué etapa se encuentra? Usted nos dijo la vez más reciente que hablamos que había un proceso administrativo a seguir, ministro. No, el seguro de vida está vigente ya. Ya hubo contratación de empresa. Contratación y está vigente desde aproximadamente 3 semanas. Un poquito más quizás. Es más, ya hay pólizas las cuales han sido reclamadas en el contexto ya de estas complicaciones y estas letalidades para el que ha sufrido el personal de primera línea, y es una manera para poder apoyar a la familia. Aún así sabemos lo complejo que es y también sabemos que pues el dolor que puede llegar a tener la familia salvadoreña de ese personal de primera línea que está salvaguardando la vida de otro es increíble y es inimaginable, y desde ese punto pues agradecemos a todos los sanitarios que están de lleno en el manejo de la pandemia, y le pedimos a la población que trate de cumplir las medidas para de esta manera disminuir la cantidad de casos y consecuentemente disminuir el riesgo que el personal tiene. Es un paliativo esto, como dice usted, ministro, porque el dolor pues es inmenso de perder a un ser querido, y estaba por definirse, fue retroactivo al final.
porque estaban buscando esa figura también. No se puede hacer el proceso retroactivo, ¿verdad? Eso es algo que administrativamente eso no se puede realizar. Y en ese sentido hemos tratado de brindarle a partir de su publicación del decreto. A partir de la publicación, a partir de la adjudicación, de la evaluación y de todos los procesos, entonces desde ese momento ya inicia el funcionamiento del seguro de vida. Será importante entonces. Ministro, fíjese que leímos ayer declaraciones de la representante de la Organización Panamericana de la Salud sobre esto del impacto en jóvenes del COVID-19 en los países de las Américas. Dice que los jóvenes son los principales impulsores de la propagación. ¿Cómo está esto? ¿Cómo se explica, ministro? Esa es bien importante la palabra que utilizó la directora y la representante de la OPS. Son los principales impulsores y precisamente bajo ese contexto nosotros hemos visto en nuestro grupo etario que el grupo más afectado es el grupo de 20 a 50 años. ¿Y a qué se debe esta facilidad? Tal vez no nos referimos a afectados en el sentido de que son el grupo que mayor complicación desarrolla. Nos referimos a afectados que son el grupo etario en que más fácilmente se reportan casos de coronavirus. Y también son impulsores, como ella utiliza esa palabra, en el sentido que también son el vehículo transmisor que de alguna manera con más frecuencia ha diseminado esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los factores importantes que intervienen ahí? Pues el mismo hecho de los hábitos, del trabajo, de las actividades, la población y específicamente el grupo joven de los 20 a los 40 años, a los 39, sí, Ese grupo etario específicamente es el grupo que más activamente está en la población y pues, por ende eso puede generar que no haya esa limitación de la transmisión de persona a persona, ese distanciamiento y esa cuarentena, y eso genera una facilidad en la transmisión. Sí, y ahí, por ejemplo, en el país, en el cuadro estadístico que ustedes actualizan, ministro, más de 10.400 casos en este rango de jóvenes. Este comportamiento se ha mantenido, según los registros que lleva de las últimas semanas, siempre ha sido uno de los segmentos que ha registrado altas estadísticas. Sí, el segmento de 20 a 39 años es el que reporta mayor cantidad de pacientes. Tenemos 10.439, sigue siempre incrementándose esa cantidad, pero en general el grupo etario donde hay actividad pues en la sociedad es el que se ve más afectado. También tenemos el grupo de 40 a 59 años que también es alto, representa 10.084 casos. En ese sentido es lo que comentamos, mucho tiene que ver con la exposición. Entonces, entre más exposición tenemos, más facilidad de pues padecer esta enfermedad vamos a tener. Y otro claro ejemplo es el grupo de 0 a 19. Parecería interesante poder observar que estas cifras son bastante bajas, y en ese sentido es que observamos el hecho de que todas las estrategias en el contexto de la educación, el limitar los salones de clase, el guardar todavía la cuarentena, la suspensión, ha hecho que los jóvenes pues de menores de 20 años pues se mantengan hasta cierto punto guardando ese aislamiento, esa cuarentena, y de alguna manera eso ha limitado el crecimiento. Habrá que ver en este periodo de tiempo que se han liberado las restricciones y la cuarentena. Entonces habrá que ver si en este momento comenzamos a observar un incremento en la contagio. Nos va a explicar eso, ministro. Hay un oyente aquí que está, hola, buenos días, en la número 4, Miguel. Está uno de nuestros oyentes que ha esperado por el... ¿Cuántos días se tarda en dar las pruebas que están haciendo de COVID? ¿Mandé? ¿Cuántos días se tardan para dar la respuesta a las personas que están haciendo la prueba del COVID? No, muchas gracias. Sí, hay equipos interdisciplinarios que han estado haciendo esta prueba, ministro. Sí, el promedio de tiempo en entregarla es de 24 a 48 horas. Depende de la cantidad de pruebas que se hayan realizado. Generalmente esto se contactan vía telefónica con el salvadoreño y le informan de cuál ha sido su resultado, pero un promedio, unas 48 horas. 48 horas. Y fíjese que me decía a algunos encargados de los equipos interdisciplinarios, ministro, que debido al número alto de pruebas optan por llamar a quienes dan positivo, porque son como el eje prioritario. Entonces, si usted se la hizo y no le han llamado, no se preocupe, que es que dio negativo, ministro. Al menos así me explicó la encargada. Sí, en la mayoría de las ocasiones siempre se informa con prioridad al paciente positivo y se le hace llegar su kit de medicamentos, se le dan
las recomendaciones, se le explica cuál va a ser su teleseguimiento, cuántas veces le van a llamar al día, cuál va a ser los síntomas de alarma que él debe conocer para poder hacer la llamada y desplazar un equipo, sobre todo hacerlo llegar una ambulancia en el caso de que sea necesario. Pero en ocasiones también podemos observar que se llegase a informar del caso negativo. A la población le pedimos la tranquilidad que si no ha recibido su notificación, pues la probabilidad es de que sea negativa es sumamente alta y puede acercarse a un centro de atención específicamente de la región para solicitar el resultado. Sí, 72 horas se van a cumplir, ministro, de esta reapertura económica después de 5 meses que tuvimos distintas medidas. ¿Cómo ha visto? Usted ha andado acompañando a las autoridades del ramo de transporte. ¿Qué evaluación tiene del comportamiento de los ciudadanos? Sí, hemos visto varias áreas, no solo transporte, sino que también restaurantes, hemos visto también, plazas, ¿verdad? Hemos visto sitios donde hay aglomeraciones y de alguna manera se está cumpliendo el protocolo. El transporte público es una parte fundamental porque el transporte público puede generar esa facilidad de transmisión y hoy por hoy en el contexto de esta pandemia el transporte público es una parte fundamental que se debe verificar. Sí, y le preguntaba cómo lo ve. Ahí nos hemos apropiado de las medidas sanitarias, ministro. Sí, veo a la población cumpliendo los protocolos, veo a la población utilizando la mascarilla, veo a los conductores y a los empresarios responsabilizarse con el tema del cumplimiento del protocolo, ubicando dentro de las unidades del transporte público alcohol gel, ¿verdad? Utilizando todo lo necesario para brindar esa garantía o brindar ese soporte dentro de las unidades del transporte público, pero lo más importante es el compromiso. Y para el compromiso, de alguna manera se ha visto que se están implementando las medidas básicas. Ahora, hay que afinar ciertos detalles, como por ejemplo la entrada a las unidades del transporte público. No debemos correr y aglomerarnos porque de alguna manera pues ahí puede servir una manera para iniciar un contagio. Sin embargo, cumpliendo las medidas de prevención, cumpliendo todas las estrategias, aún existe un riesgo de contagio porque evidentemente hay más exposición de la población y esto puede llevar a inicio de aparición de casos de coronavirus. Son diferentes los protocolos, ministro. No es lo mismo alguien que pase a una estación de servicio, que de hecho nunca estuvieron cerradas, como alguien que vaya a un restaurante. ¿Han tenido ustedes este tipo de medición de cuán efectivas están siendo en cada rubro estas medidas? Sí, no pueden ser iguales porque precisamente cada actividad económica tiene su peculiaridad y en ese sentido el transporte público y los restaurantes, la asistencia a centros de alguna manera donde hay ventas, esto tiene características que hacen que los protocolos de bioseguridad se ajusten al tipo de actividad que realizan. Por ejemplo, nosotros nos enfocamos en la parte de los restaurantes que se verifique el cumplimiento de que exista áreas de lavado de manos con agua y con jabón, que exista también el cumplimiento y verificación previo al ingreso del lugar, siempre con un personal verificando temperatura, siempre verificando el uso de mascarilla, las medidas generales previo al ingreso. Adentro, el cumplimiento de la desinfección de las mesas y por parte del personal la verificación de las mismas medidas básicas y también dentro de cada área con respecto al personal que labora en esas áreas. Entonces, cada actividad, por ejemplo, personal de cocina. Es correcto. Entonces, cada actividad específica tiene acoplado un protocolo de bioseguridad en el cual se garantiza que se cumplan las medidas básicas en todas las actividades que se desarrollan dentro de ese lugar. Claro, y decían, fíjense, los miembros de la Sociedad de Comerciantes Industriales que hay más del 60% de económica en el sector informal. ¿Qué seguimiento se va a dar en este sector informal también? Porque ellos lo consideraban que pudiera ser que desencadene también una amenaza de incremento de casos. Sí. No solo tenemos actividades dentro de los lugares, sino que tenemos actividad territorial con el tema de los promotores de salud, el equipo básico que se ha estructurado, que es un equipo compuesto por una enfermera comunitaria, por un promotor de salud y sobre todo por un gestor de tráfico, en el cual ellos están trabajando de manera articulada. También la Policía Nacional Civil está brindando el apoyo con agentes y de esta manera se forma un equipo con el cual estamos verificando dentro del sector informal que se cumplan las medidas. Y hemos visto parte
de todo el compromiso que se ha hecho por todos los diferentes sectores, y en este específico que se cumplen las medidas básicas. Hay cosas que tenemos que afinar, sobre todo comentar cuál es la mejor manera para evitar que haya una transmisión o un contagio, pero se siguen practicando. El día de ayer nosotros, verificando una de las unidades, veíamos una persona que estaba con una venta informal en la parada, y es cumpliendo sus medidas básicas, y de alguna manera pues la población tiene conocimiento de qué es la enfermedad, tiene conocimiento de cómo prevenir contagios, y se está cumpliendo. Pero debemos darle continuidad a la verificación del cumplimiento de todos estos protocolos, porque es ahí donde garantizamos tener alcance en la estrategia. Y para una medición de las repercusiones de la reapertura y en la pandemia del COVID-19, ¿qué tiempo habrá que esperar, ministro? Sí, es un poco difícil poder dar un dato exacto, pero sabemos que el rango de tiempo en el que una persona puede llegar a presentar síntomas son aproximadamente 5 días, el inicio de los síntomas, y el rango de tiempo en que una persona puede iniciar a presentar complicaciones pueden ir alrededor de 15 días en adelante. Entonces, podemos estar evaluando incrementos en los casos confirmados tan corto como 5 días que inicia el primer síntoma, con elevación en casos confirmados. Pero podemos también ver incremento en la cantidad de complicaciones de ingresos hospitalarios y de letalidades de los 15 días en adelante. Entonces, puede ser un factor bien clave. Lo primero que podemos identificar es incremento en los casos positivos. ¿Por qué? Porque si nosotros al 5.º día iniciamos sintomatología y nosotros buscamos pues acceder a una de estas pruebas, podemos en ese momento evaluar el incremento de los contagios. Sin embargo, en ese momento el paciente probablemente no vaya a sufrir una complicación. Ahora, ¿cuándo vienen las complicaciones en ese 20% de la población? Cerca de los 15 días en adelante. Entonces, ahí donde podemos encontrar pues aumento de los ingresos hospitalarios y también pues aumento de la letalidad, que lo iríamos viendo ahí por la 3ª, 4ª semana, el incremento en las letalidades relacionadas a esto. Habrá que esperar a la 3ª o 4ª semana. Venimos de un registro estadístico, afortunadamente, que ha ido a la baja. ¿Qué factores considera usted son los que han favorecido que haya una reducción en el número de contagios? Primero que nada, el cumplimiento de las medidas, ¿verdad? El cumplimiento de las medidas de protección en la conciencia en la población. Eso se ha venido practicando ya desde bastante tiempo. El resultado también de estrategias como la administración de medicamentos, la verificación de todos los protocolos en las diferentes áreas, son parte de lo que ha venido a dar el resultado positivo. Y también un factor importante, la susceptibilidad de la población de ciertas regiones pues ha ido bajando. ¿A qué me refiero? Probablemente en una zona donde no existen casos de coronavirus, esta población es bastante susceptible. Ahora, cuando tenemos áreas densamente pobladas que de alguna manera ya tienen, pues han desarrollado esta enfermedad, la susceptibilidad baja. Entonces nosotros podemos ir evaluando esa disminución de los casos. Ha habido algunos municipios, ministro, que tuvieron una baja incidencia, ¿verdad? Esos municipios son los municipios que ahorita nosotros estamos muy enfocados, porque la facilidad de interconexión que genera el transporte público puede conectar las áreas densamente pobladas, donde ha habido circulación masiva, donde ha habido altos contagios, y puede los salvadoreños adquirir la enfermedad en esta área o en esta ciudad o en esta área urbana, y al desplazarse hacia su hogar, al desplazarse hacia un municipio donde no ha habido tanto contagio, iniciar un brote esporádico. Pudiera ocurrir eso también. Ministro, hay avances también. Yo revisaba, por ejemplo, Guatemala, está una fuerte competencia de la práctica de la prueba de laboratorios privados. Nuestro país solo ha tenido una autorización, ¿verdad?, de laboratorio que dijo usted estaba ya apto para hacer estas pruebas de COVID. Sí, el Ministerio de Salud ha emitido un permiso para cualquier laboratorio que se quiera sumar a la realización de esta prueba. Ahora, el cumplimiento de estos permisos es sencillo, debe solo garantizarse primero realizar la prueba que ha sido avalada, que es la PCR-RT, esa es la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Segundo, que debe haber información directa con el Ministerio de Salud al identificar los casos positivos. Todos los pacientes llenan una hoja de solicitud y la información del resultado se traslada directamente al Ministerio. Y segundo, cumplir las medidas de bioseguridad y el contexto de todos los protocolos para poder realizar esa prueba. Ahora, que solo en la actualidad
un laboratorio esté funcionando ya en la realización de esta prueba no depende del Ministerio de Salud, sino que depende pues de que los laboratorios tengan la capacidad de poder realizar la prueba. Sí. Son muy caros los equipos, ministro, los reactivos y todo eso. Sí, es una prueba bastante especializada, es una prueba que requiere equipo específico, es una prueba que requiere este tipo de sustancias específicas, de reactivos específicos, que hoy en el mismo contexto de la pandemia han estado con difícil acceso y de alguna manera eso genera la complicación y sobre todo genera las dificultades para que los laboratorios puedan tener esa inversión que es fuerte, pues. Vamos a ir a una pausa, ministro. Hablamos hoy con el titular de salud, el doctor Francisco Alaví. Contrata tu seguro automotor en Seguro Futuro con primas accesibles. Llama al 2239-9400 o adquiérelo con uno de nuestros asesores de seguros en la red de cooperativa Fede Cases. No nos cambie, ya regresaremos y le reiteramos la continuidad de cada uno de los protocolos para la autoprotección. Será la única condición que nos favorecerá para seguirnos protegiendo por el COVID-19. 7:22. 7 de la mañana con 29 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Gracias a quienes también se conectan a través del Facebook Live, el servicio noticioso de la poderosa, para que ustedes reciban toda la información de fuentes fidedignas. El ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, nuestro invitado de hoy. Ministro, hay algunas inquietudes de los oyentes sobre medidas que se aplican en los negocios que funcionan en los mercados. Algunos dicen, les ha establecido, por ejemplo, que solo 2 personas pueden estar en cada uno de los puestos. Y describía una de las comerciantes, mire, tengo una persona que solo cobra y la otra es la que está atendiendo, entonces no alcanzo. ¿Cómo regular y de manera de evitar aglomeración también este tipo de negocios de los mercados? ¿Articulan con las alcaldías, ministro? Sí, es importante este tipo de sector porque de alguna manera pues las mismas características de las ventas, es necesario que exista pues un trabajo en grupo para poder realizar la actividad y eso lo comprendemos, pero también debemos tener presente que la seguridad de ellos es lo más importante, la seguridad de la población que hace uso y bajo ese contexto deben estar cumpliendo ese distanciamiento físico. Nosotros vemos muy positivo el hecho de que una de las personas se encuentre pues realizando la parte del cobro y esta misma persona puede de alguna manera, si tiene su hábito de lavado de manos adecuado, estar identificando incluso la temperatura, si lo permitiera la actividad económica la cual realiza. Sin embargo, son cosas que la población, son actividades en las que la población se va a tener que ir acoplando para poder desempeñar su labor, desempeñar su trabajo con dificultades o con agregados que anterior a la pandemia no los teníamos. Por ejemplo, el hecho de buscar ese distanciamiento. No solo es una parte que debe sumarse el Ministerio de Salud o las carteras de Estado. Necesitamos un trabajo un trabajo compartido por parte de todos los sectores de la población y bajo ese contexto todas las personas que se quieran sumar en pro de salir adelante de esta pandemia, pues en ningún momento se va a rechazar. Entonces, bajo ese sentido, creo yo que se está trabajando bien, hay bastantes sectores involucrados y esperamos que esto se siga incrementando. Sí, porque piden también a la municipalidad de Sonsonate que vigile también, dice, las ventas informales, que no están en el interior del mercado, sino que están fuera y algunos de ellos no estarían aplicando esto del distanciamiento. Nos llamaron también, ministro, ¿cuándo se va a reanudar, dice, la atención de los usuarios de enfermedades preexistentes cuyas citas fueron suspendidas en el marco de la pandemia? Sí, ya el 1 de septiembre pues iniciamos el incremento progresivo en las labores de las áreas hospitalarias, específicamente la consulta externa, los procedimientos quirúrgicos y de esta manera pues se reactiva el sistema de salud para otras enfermedades que siempre han coexistido, pero hoy ante la pandemia pues estas eran electivas y de alguna manera podían esperarse un poco. Ahora, el hecho de la entrega de medicamentos crónicos, de valoraciones de este tipo de enfermedades ha seguido. Se ha realizado el aporte de la entrega hasta el domicilio de medicamentos crónicos por Pero a veces se requieren, ministro, también los chequeos de exámenes y todo, porque estas enfermedades por su mismo, bueno, usted que es médico lo sabe, como que le van deteriorando el organismo a la persona. Claro, ¿verdad? un promedio de seguimiento de un paciente estable puede ser controles cada 3, cada 6 meses, dependiendo de las características. Y otra cosa importante es, si la población tiene sintomatología,
si la población siente que algo de su enfermedad crónica no está bien, perfectamente se puede acercar a un hospital para recibir atención. Debemos quitar ese concepto de que llegar al hospital pues es sinónimo de que me voy a contagiar. De COVID, no, sí. debemos comprender que evidentemente el riesgo es mayor estar dentro de un hospital que estar en el hogar, pero también que visualicemos que dentro de las áreas hospitalarias hay una división para identificación de pacientes, un área donde se tratan las emergencias como tal, emergencias por cualquier causa, y otra área específica donde se tratan las emergencias respiratorias. Así no se han girado instrucciones. En todos los hospitales desde el inicio de la pandemia. No hay hoy por hoy un hospital en el cual la evaluación de los pacientes con problemas con problemas respiratorios se hace dentro de la misma emergencia de otros pacientes que llegan por causa. Siempre ha habido esa división precisamente para no exponer a la población que llega a consultar por otro tipo de patologías que siguen siendo emergencias. Ministro, ¿será complicado ir actualizando la atención a partir del 1 de septiembre de estas citas que fueron que van a ser reprogramadas? ¿Tiene usted un porcentaje de cuánto fue lo que se afectó a raíz de la pandemia? Tuvimos 5 meses prácticamente. Ministro. Sí, son una cantidad bastante alta de consultas y sobre todo también de procedimientos que de alguna manera se han visto afectadas por el hecho de la pandemia. Se está tratando de poder desarrollar lo necesario para acelerar ese proceso de las consultas. Hay estrategias como el quirófano único, hay estrategias como la ampliación de horarios para poder brindar las consultas y para poder brindar los procedimientos que de alguna manera han sido retrasados. Un dato específico, es complejo poderlo comentar sobre cuántas son las consultas que se han perdido. Es una cantidad bastante alta. Y pues el trabajo que viene ahora por lograr sacar esa mora que existe es alto, pero la población debe tener la tranquilidad que vamos a hacer todo lo necesario para poder brindar esa atención. Será difícil. Lo están felicitando, ministro. Llamó un oyente y me dice, mire, quiero felicitar al ministro Francisco Alaví por el trabajo que está desarrollando y los controles en las unidades del transporte para evitar que sean este foco de contaminación. Así es que también anteriormente otra oyente me había llamado para felicitarlo. Ministro, y si, por ejemplo, se habla de una atención ya, digamos, volviendo a una relativa normalidad en los centros asistenciales a partir del 1 de septiembre, se harán prioridades de padecimientos, digamos, cancerígenos o algo, o será que las personas pueden llegar al 1 de septiembre a tramitar sus citas ordinariamente? Definitivamente hay prioridades en la atención médica y eso siempre ha sido una cuestión que a nosotros como médicos nos enseñan, priorizar, hacer un triage. Ahora, quisiera aclarar a la población, en el contexto de las enfermedades por cáncer, se han seguido atendiendo estos pacientes, se han seguido brindando su atención relacionada tanto médica como farmacológica. Es complejo un procedimiento relacionado a un cáncer, es una emergencia inminentemente, no es un procedimiento electivo. Dentro de los problemas oncológicos hay problemas que requieren una intervención mucho más a corto plazo y hay otros que pueden tener relativamente un periodo de espera, como son cierto tipo de malformaciones o neoplasias que son hasta cierto punto de crecimiento lento. Ahora, hoy por hoy necesitamos iniciar esas actividades, necesitamos iniciar a sacar esa mora quirúrgica, tanto de pacientes con enfermedades convencionales como un problema de la vesícula con cálculos hasta procedimientos que de alguna manera pueden llegar a ser más complejos, y vamos a ir priorizando dependiendo de la urgencia que el paciente pueda llegar a tener, ¿verdad? Ahora, definitivamente la cantidad de procedimientos que podrían estar hoy por hoy en espera son bastante altos y de alguna manera vamos a hacer lo necesario para ampliar esos horarios y poder incrementar la atención. De Cuisnahuat nos llaman en la número 2, me dice. El ministro de Salud está con nosotros aquí. Buenos días, dígame. Buenos días. Buenos días. Fíjese que nosotros tenemos problemas aquí en una unidad de salud, que una doctora que hay que no quiere atenderla. ¿En cuál unidad de salud? Mejor se burla de uno que tiene enfermedades crónicas. ¿En cuál unidad de salud se da este problema? Aquí en Cuisnahuat, San Lucas. Unidad de salud de Cuisnahuat. Ajá.
Okay. Tenemos Ese es un el nombre problema de que la tenemos doctora. aquí nosotros, que la doctora Y me mejor se regala, por encierra favor, y no quieren atender la gente. y me regala, por favor, el apellido o el nombre de la doctora. Fíjese que no me la puedo, como es nueva, es una principiante. Bueno, gracias. Lamentablemente Bueno. no lo tiene y pues así es más Gracias. difícil ejercer un mecanismo de control. Este es otro aspecto, ministro, en el que, bueno, usted estaba en su, como viceministro, avanzando también en esta atención de humana, digamos, en los centros hospitalarios, pero realmente con lo de la pandemia se vino a establecer otra prioridad. ¿Será que se van a ir retomando todos estos aspectos también de la calidez en los centros hospitalarios? Sí, eso es una prioridad que se tiene. Desarrollar el sistema de salud no solo implica crecimiento en infraestructura o equipo, sino que significa crecimiento en calidad de la atención, crecimiento en recurso humano. O sea, nosotros tenemos bastante personal que está dando mucho por el país con relación a la atención. A veces tenemos médicos un poco más jóvenes, a veces tenemos médicos un poco mayores. Más experimentados. Todos en el país tienen el certificado o todos en el país tienen esa garantía de ser personales de la salud altamente capacitados por el hecho de que la escuela de medicina de nuestro país es una escuela muy buena. Sí. Entonces yo le pido a la población dos cosas. Primero, paciencia en el sentido de esta situación que nos hemos encontrado por la pandemia, ha afectado bastantemente el acceso, y segundo, que tengan confianza y seguridad en el personal. A veces parecen bastante jóvenes nuestros doctores, pero son doctores muy buenos. Sí, merecen todo nuestro respeto. Son doctores muy preocupados por el bienestar y la salud de los salvadoreños. Sabemos que hay inconvenientes y que a veces ciertas situaciones están pasando. Yo me llevo el dato de la unidad de salud para poder apoyarle a la población salvadoreña específicamente en esa área. Sí. Pero hay que tener mucha tranquilidad que la atención en salud que brindan nuestros profesionales es de calidad y sobre todo es una atención bastante orientada. Vamos a seguir desarrollando el sistema, vamos a incrementar la cantidad de recursos humanos. En este año se han incrementado más de 3.200 plazas, algo histórico. 3.200 plazas. Que nunca se había visto en nuestro país. Y no solo se inició en el contexto de la pandemia, el presidente ha tenido bien claro a la salud como una prioridad. Y yo quiero darles una muestra de ello. Antes de iniciar la pandemia, el presidente nos giró la indicación de que incrementáramos en 1.000 recursos más en el sistema de salud. Y esos 1.000 recursos fueron ayuda tanto para contratación de personal sanitario, de personal de primera línea, de personal de salud, en el contexto de las enfermedades convencionales, médicos, enfermeras, técnicos de terapia, laboratorio, sin haber iniciado ni que tuviéramos conocimiento de la existencia de esta pandemia. Ahora, con la pandemia, no solo se han contratado estos 1.000 recursos, sino que se ha contratado mucho más recursos. 3.200, decía usted. Y llegamos a una cantidad de 3.200 recursos extra, algo que el Ministerio de Salud nunca había tenido. Yo les puedo poner un ejemplo. ¿Cuánto era la cantidad de recursos humanos que maneja la cartera de Estado del Ministerio de Salud? Son cerca de 30.000 recursos, 31.000 recursos que han venido de años. En ese mismo número ha habido incrementos sustanciales. Los que están en áreas hospitalarias saben que la misma cantidad de plazas que inició ese hospital, probablemente la variación ha sido un par de plazas más, pero sigue el mismo recurso. Y la población de afluencia a esos centros ha incrementado el doble, el triple o hasta 4 o 5 veces más de lo que era en un inicio. Entonces, definitivamente el sistema de salud no solo requiere arreglar su infraestructura, que está sumamente deteriorada, y esto es en unidades de salud, en hospitales, también a actualizar todos los equipos médicos que se utilizan para brindar las bombas de infusión, las bombas de perfusión, las máquinas de rayos X, las máquinas de anestesia, las mesas quirúrgicas, hasta los tensiómetros que se utilizan. Pues el personal de salud tiene que llevar el suyo porque probablemente en el hospital no hay. Entonces, todas esas cosas, y todavía a eso tenemos que agregarle que tenemos una planta de recursos humanos baja, que no ha incrementado, pero sí ha incrementado la afluencia de los atención, usuarios. Los usuarios. Entonces, el retraso que el sistema de salud ha tenido es un retraso de años, es un retraso complejo que no lo vamos a poder solucionar en corto plazo. Sin embargo, lo que se ha incrementado solo en este periodo quizás es histórico.
Antes que nos hable de la campaña contra el dengue, ministro, ¿qué tal el apoyo de los médicos españoles que llegaron para trabajar en el Hospital El Salvador? Bastante positivo, yo creo que se vive una experiencia dentro del hospital en la cual ese convivio, ese compartir experiencias, esa actividad que ellos tuvieron en el contexto de una pandemia que ya se instauró en el momento crítico sin prevención, eso le ha brindado ciertas herramientas y ciertos tips al personal de salud que ya viene haciendo un trabajo fenomenal, pero con este tipo de compartimiento de conocimientos se viene a soportar mucho más y se viene a fortalecer la atención que brinda. Ellos están bastante impresionados de las actividades que se han realizado en el país en contexto de la pandemia, del área hospitalaria y sobre todo el compromiso del personal de primera línea, en la cual al final llegamos a la conclusión que yo he venido comentando en los últimos días. Y bueno, no me refiero a la última semana, me refiero a los últimos meses. Y siempre hemos dicho esto, la clave del manejo de esta pandemia ha sido el personal de primera línea que ha estado de frente, que ha estado atendiendo a todos esos salvadoreños que se han visto afectados. ¿Y cuánto tiempo más van a estar ellos? ¿Hasta septiembre o octubre? No, ellos se retiran, cumplieron aproximadamente un poco más de un mes. Entiendo yo que ya estos son sus últimos días en los cuales están, en agosto terminará. En los cuales estarán dando ese apoyo. Vea, se sigue pues haciendo todo lo necesario para poder acercar a nuestro país especialidades que no han existido por alguna deficiencia. Específicamente hablamos de intensivistas, donde en nuestra planta de intensivistas como país somos 40, tenemos 40 médicos formados. Ahora, no solo viene eso, quiero yo comentar algo súper importante, y es el hecho del apoyo que se ha brindado por parte del presidente a la formación académica del personal de salud. Nosotros hemos incrementado una inversión de cerca de $9 millones solo en poder incrementar esos recursos de formación con el pago no solo de residentes, sino que también de médicos de año social, de médicos internos, y de esta manera se está dando un apoyo para la formación de especialistas. Para el próximo año incrementamos nuestra formación de recursos de médicos intensivistas, de pasar a formar 5 intensivistas o 6 intensivistas en el año, a pasar a formar 15, 20 intensivistas en nuestro país, solo en el Sistema Nacional de Salud, sin incluir el Seguro Social. Entonces, esa visión que se tiene por desarrollar la salud en el país, esa visión que se tiene por sacar adelante al país en el tema de salud, con el apoyo del presidente, eso nos va a garantizar que podamos mejorar. Ministro, el fin de semana se conoció esta noticia sobre el robo de ventiladores mecánicos que venían para El Salvador. ¿Qué información tiene al respecto? ¿Cómo ocurrió esto, ministro? Sí, yo creo que eso, pues los ventiladores han llegado a nuestro país. Por fin llegaron, ¿verdad? El presidente de la República en su momento, pues, va a comentar toda esta situación del contexto en el que ha pasado. ¿Qué ocurrió? Eso definitivamente ha sucedido allá. Sí, y ya será las autoridades correspondientes, la embajada, la presidencia, la que puedan dar todos esos datos. Lo que yo le puedo decir a la población, no nos desinformemos, sigamos enfocados en salir adelante de la pandemia. Hoy eso es lo más importante, y sobre todo cuando hemos tenido 15 días, este se sumaría el día 16 a la baja de los casos, con 150 casos positivos, 157 casos positivos, si no me recuerdo, en contexto de la pandemia, y eso es un dato que nos da mucha alegría. 154 para ser exactos casos positivos. Que lo que de las últimas 24 horas. Estamos llegando a la cantidad de casos que se observaban cuando teníamos la estabilidad en la cuarentena, y eso es importante. Queremos seguir disminuyendo esa cantidad de casos. Y depende de toda nuestra participación. La campaña contra el dengue, ministro, la inauguró ahí en la colonia Centroamérica. ¿Cómo estamos? ¿Hay control de este padecimiento? Sí, vamos bastante bien en el contexto del dengue. La misma cuarentena, la misma concientización de la población ha hecho que ese acúmulo de líquidos que de alguna manera sirve como criadero en algún momento, y el vector se intensifica, pues se ha visto bastante bueno. Me gustaría dar ciertos datos. Tenemos cerca de 10.000 casos menos de sospechas de dengue este año que en comparación al año pasado.
Tenemos también a la fecha 0 fallecidos por dengue y eso es una alegría. En nuestro país sí. Este año no se ha visto ninguna letalidad a causa de esta enfermedad. También tenemos congruencia con los datos que observamos en los casos graves de dengue. El año pasado teníamos 96 casos graves de dengue, este año tenemos 8 casos graves de dengue y esos 8 casos han salido adelante. Entonces, nuestro parámetro de los casos graves por dengue son congruentes con los resultados de las letalidades. Entonces, que no tengamos letalidades es la expresión precisamente también que no tenemos casos graves de dengue. Eso nos da ese sustento. Nos hemos mantenido en el corredor endémico en la zona de éxito, lo cual es sumamente importante. Y no solo el dengue está en la situación de disminución, sino que las principales arbovirosis del país se encuentran en ese contexto. O sea, dengue, chikungunya y zika, todas a la baja en más de un 70% a comparación con el año 2019. Debemos seguir evitando estos criaderos del zancudo, ministro, que nos... Sí, debemos identificar los criaderos, eliminar los criaderos y sumarnos a esta campaña que van a ser 3-4 días en los cuales se da mucha promoción de salud. Estamos constantemente por el primer nivel de atención dando esta fumigación térmica pesada, dando las fumigaciones que se realizan dentro del hogar, verificando las campañas de abatización para poder abarcar de esta manera todas las etapas larvarias y todas las etapas adultas que puede tener el vector, que es este zancudo de la Aedes aegypti, y sobre todo de esta manera promocionando, identificando, vamos a poder poner a nuestro país en una situación bastante favorable en el contexto del dengue. Le agradezco, ministro, que nos haya visitado de nuevo en esta cabina azul. Siempre lo esperamos por acá. Son importantes sus consejos y la información que nos da. Un placer poder estar acá y sobre todo poder actualizar cómo va el desarrollo de todas las enfermedades dentro de nuestro territorio y las más fundamentales. Pedirle a la población, continuemos con las medidas de protección, usar la mascarilla, el lavado de manos, evitar tocarse la cara y sobre todo guardar ese distanciamiento físico. Si no es necesario, no nos expongamos. No salgamos, así es. Gracias, ministro. Finalizamos nuestro programa Punto de Vista gracias a la red de cooperativa Fedecases. Aunque los parientes estén lejos, uno siempre piensa que están cerca. Seguro Futuro pone a su disposición el seguro de repatriación y remesa desde $1.15 de dólar mensual. Para mayor información, llama al 2239-9400. Seguro Futuro, sí cumplimos.